Bienvenidos a Industria Robusta, un podcast por y para la industria de café. Tuve mi tienda de café y enfrenté muchos desafíos. La verdad es que me sentí solo muchas veces. Y lo peor es que conocí a muchas personas en este gremio. Sé que así también se sienten muchos de ustedes. Y es por eso que he decidido crear este espacio. Un lugar para tener las conversaciones con los expertos que nos enseñen y nos guíen para tener una mejor industria. Para que construyamos la industria que nos soñamos. Bienvenidos a Industria Robusta, un podcast por y para la industria del café. Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Industria Robusta. Hoy estoy con un invitado muy especial. Bueno, todos los invitados son muy especiales, ¿cierto? Pero agradezco mucho esta oportunidad que voy a tener con este invitado. Es un abogado que decidió empezar a exportar café y ahorita nos va a contar un poquito más de esa historia. Y creo que ha tenido unos desarrollos interesantísimos en toda la industria. Hoy está literal al otro lado del mundo. Entonces, le agradezco mucho la oportunidad por estar acá. Además, tiene una apertura increíble para compartir cosas. Recibió esta invitación con mucho amor y yo también le agradezco mucho por estar acá en este espacio. Mi invitado de hoy es Daniel Velázquez de Amativo. Dani, mil gracias por estar acá con nosotros. Carlos, no, a ti por la invitación, a todos los que nos vayan a ver también, muchas gracias pues por, por darse el tiempito de vernos aquí conversar. ¿Qué nota? Dani, bueno, Amativo es una empresa que creo que no necesariamente todo el mundo la está viendo constantemente. De hecho, acá pues, no necesariamente se ve al público, pero es una compañía muy interesante que ya está llegando a mercados literal del otro lado del mundo, como lo dije ahorita, de Oriente, tú lo mencionabas que era como el Oriente lejano, como el extremo Sí, Oriente. Oriente Lejano, que principalmente Corea, China, Japón, Hong Lo Kong, Taiwán, máximo. y ahí estamos. Entonces, Dani, quiero que le cuentes a todos un poquitico, porfa, cómo nació Amativo, a qué se dedican y contarles un poquito de ese proceso de llegar hasta allá. Sí, bueno, no, la verdad es que la historia de Amativo es bien particular porque, pues, o sea, yo soy uno de los socios fundadores y los dos socios fundadores iniciales, pues, o quienes tuvimos la primera conversación, ninguno es de tradición cafetera. Yo estudié Derecho en la universidad y estaba ejerciendo por un rato y mi socio Mark, que es coreano, vino a Medellín a estudiar una maestría y nos volvimos amigos, pues, porque él está en la misma universidad, yo estaba haciendo una especialización y nos volvimos amigos, pero nunca pensamos, pues, como en hacer nada con café. Fue solo cuando él se devolvió a Corea que él empezó como a ver como qué productos podía mover allá, muy interesado en Latinoamérica porque él decía, pues yo soy un coreano que habla inglés perfecto, habla español bien, tengo contactos en Latinoamérica, entonces pensó en empezar a mover cosas allá. Y una de las cosas que más le interesó fue café, porque pues, Corea del Sur es una locura. Uno en Corea del Sur, y esto no es una exageración, uno pues en cada esquina, en cada calle encontrás una cafetería y de muy buena calidad. Entonces, obviamente le llamó la atención el tema del café y empezó como a explorar, vio que había oportunidad y me preguntó a mí, que si a mí, pues que yo qué estaba haciendo. Yo estaba trabajando en temas de derecho eh, y no estaba muy contento. Entonces, cuando él me preguntó como bueno, ve, estoy haciendo esto, ¿te gustaría participar? Y yo le dije, pues ve, yo nací en el Hospital General de Medellín, he vivido toda mi vida aquí en Medellín, no conozco un palo de café, no, ni siquiera tomo café, no me gusta el café. Eh, Además, porque el café pues, o la imagen del café que yo tenía en su momento era el café que uno toma aquí, y fuera de eso, imagínate, hace 10 años, eso era petróleo, o sea, yo no entendía a la gente por qué tomaba eso. Entonces yo le dije, pues, ¿qué voy a hacer yo?
Y entonces, como no, pues es que al menos estás allá, hablas el idioma, se puede aprender. Y bueno, venga, pues entonces yo me di la oportunidad de ir. De hecho, la historia es bien particular, no todo el mundo la conoce, pero en ese momento él me dijo como no, voy a tener un stand en una feria, los organizadores de la feria de Café Busan me dieron un stand, entonces vení, que esto va a ser interesante. En efecto, yo fui Nunca habías y pisado Corea antes, ¿cierto? no, nunca había ido a Asia. Y cuando llegué, pues como, listo, bacano, y empecé a conversar con él, y entonces como, listo, ¿cuál es el plan? Yo me fui con la idea de estar un mes allá, la última semana era la semana de la feria, y entre todas esas cosas yo le pregunté como, bueno, ¿y cómo hiciste para que te dieran un stand gratis en la feria de Busan? Y me dijo, no, fácil, yo le dije a los organizadores que iba a traer un experto de café de Colombia. Y yo le dije, qué nota, ¿y cuándo llega? Y me mira, no, ya llegó. Ay, Dios santo. Dani con los sobrecitos. Yo, ¿Eh? ¿qué? O sea, de verdad que yo ni siquiera había visto en mi vida un arbolito de café. Eh, entonces yo dije, ay, pucha. Entonces compré unos libros virtuales. Todo ese mes estuvimos en varias academias que él ya había contactado, tomando café, haciendo contactos, aprendiendo a catar, haciendo cosas, pero pues yo igual súper nervioso porque pues tenía que dar una conferencia en un auditorio en inglés, pues que yo lo hablo, pero no es mi idioma nativo, y de algo que no sabía en realidad. Entonces, bueno, igual lo hice, no salió tan mal, pero esa fue pues como mi ingreso al tema del café. Ya de ahí yo dije, definitivamente esto está chévere, pasaron varias cosas, lo primero es que me tomé el primer buen café de mi vida, colombiano, en Corea del Sur, y yo dije, ok, lo entiendo. Lo segundo es que yo creo que menos hoy, pero en ese momento no había nada cool respecto al café en Colombia, ¿cierto? Yo incluso, pues sin tener que ser de familia de tradición caficultora, para mí la idea del café era, para decirlo en palabras brutas, era pobreza. Yo decía, pucha, estamos pegados del precio y que el precio sube, el precio baja, que al caficultor no le da con qué vivir y uno ve los caficultores, el abuelo era pobre, tuvo algo de platicas y lo cogió una bonanza cafetera que ya dejaron de existir hace 30 años o 40. Luego el papá era pobre, el hijo era pobre y todo lo que uno veía sobre el café era como, nosotros por qué le seguimos dando a esta vaina, ¿cierto? Eh, Lamentablemente, Dani, eso pasa, digamos que todavía pasa, pero hemos comercializado mucho ese concepto de sobrevivir. Incluso en nuestro episodio anterior con Jolie de Indio Ramírez, ella mencionaba justo eso, que muchos seguíamos pensando que que es un proyecto para sobrevivir y que nos garantizan el precio de compra, pero pues nunca se ha visto como la magnitud sí, que tienen estos exacto. proyectos. No, exacto. Y para mí eso era lo que más me rayaba la cabeza, porque yo lo veía como una economía de subsistencia. Eh, y entonces era como, pucha, ya cuando fui allá, y de nuevo, quien ha tenido la oportunidad de ir a Corea del Sur sabe que es una locura en café. Y vos de entrar a las tiendas y ver a los baristas super pros, las máquinas, los métodos, como la obsesión por el detalle, la perfección, como este café, como tratando al café de una manera que yo nunca había visto, y además en otros puntos de la cadena que aquí no existían, o sea, aquí no existían el tipo de tiendas que habían allá donde uno podía ver eso, donde uno podía ver las tostadoras, que la tostión es súper importante, donde uno podía ver los diferentes métodos, máquinas.
los baristas pues siendo extremadamente profesional. Entonces yo dije como, ok, el café es más que lo que yo tengo en la cabeza. Y también vi que había como una desconexión entre lo que yo conocía del café. De nuevo, esta es mi percepción de una persona que no venía del mundo del café. De pronto alguien que sí tuviera tradición, no sé, un Pedro Echavarría de Pergamino que ya llevaba más tiempo, ya en ese momento de pronto podía tener otra percepción. Pero para mí en ese momento fue como, uy, qué desconexión tan brava entre yo aquí tengo el origen y la imagen que yo tengo en la cabeza de lo que es la caficultura de mi país, y tengo aquí el destino, que es súper cool. O sea, es quien tiene la máquina más linda, quién hace esto de la mejor manera, quién tiene el mejor café. Entonces dije como, ok, si aquí hay una oportunidad más allá de lo comercial, sí dije como hay una oportunidad y de pronto, pues hay también chances de que nosotros nos movamos un poquito hacia allá. Y ahí fue que decidimos como listo, montemos la empresa en Colombia. Yo me devolví, monté la empresa en Colombia, Mark montó la empresa ya en Corea del Sur. eh, y ahí entró en esa conferencia que di de manera irresponsable. El conferencista que siguió era un tostador chino, muy incipiente el mercado. O sea, yo creo que él era de los primeritos y él dijo como mostró varias cifras del mercado chino y para Mark y para mí fue como, sí, Corea está bien, pero es China. Entonces cuando volví acá, pensamos en un amigo que yo tuve en la carrera de Derecho, Mateo. Mateo paró la carrera y se fue a dar la vuelta por el mundo y terminó en China enseñando inglés y allá aprendió mandarín. Ya lleva 12 13 años allá. Y yo le dije, Mateo, estoy haciendo esto con un amigo coreano. Mateo sí era de tradición caficultora, sí era de familia caficultora, de Andes, Concordia. Entonces cuando le planteé, me dijo de una. Y entonces dijimos, listo, entonces Mar monta la empresa en Corea, Mateo monta la empresa en China, yo monto la empresa aquí en Colombia, sumamos un cuarto socio que es un amigo que en ese momento era director de emprendimiento de la Andy, y ahí quedamos pues como la sociedad completa de Amativo. Y así empezamos. Y lo primero que yo hice cuando volví fue aprender de café. Entonces, yo les dije como, bueno, ustedes allá tienen la oportunidad de aprender, o sea, pues hay academias y todo, yo aquí qué hago. Y Mateo había hecho por casualidad un curso en el SENA de catación y me puso en contacto con Andrés Ruiz, eh, y yo pues fui, hice el curso, eh, y ya, por ahí, o sea, mi formación en café técnica ha sido el SENA. Y te voy a decir algo, yo siempre le hago la cuña al SENA y es, si uno quiere aprender en el SENA, aprende muy bien. Eh, yo he catado con jueces internacionales, en subastas internacionales, he catado con clientes que han sido campeones nacionales de sus países en diferentes Aeropress o filtrados o Coffee and Good Spirits o barismo, y nunca me he sentido corto en mis habilidades técnicas. Eh, entonces, el SENA es una formación súper interesante. A mí me parece muy bacano que yo pasé por la universidad y luego me fui para el SENA, y el SENA pues es quien me enseñó lo que sé hoy en café. Yo Entonces creo así que nació Amativo. yo creo, Dani, perdón, que es que tenemos unas super herramientas. Hablando con Iván Vélez de Dulce Más Café, una micro tostadora en Medellín, él decía, el centro de investigación de la federación es una cosa increíble. El SENA con todo lo que enseña sobre café, la federación en sí misma. O sea, hay un montón de herramientas que yo creo que se quedan a veces corticas en la divulgación de lo grande que tenemos. Es decir, nos damos cuenta afuera. Sí, incluso sabes que es muy teso. Nosotros teníamos un programa hasta la pandemia que se llamaba Origen,
Y nosotros, o sea, te puedo decir que antes de que explotara el turismo en Medellín, seguramente Amativo trajo la mayor cantidad de coreanos posibles. Porque nosotros traíamos al año por ahí 30 o 40 coreanos. eh, y les hacíamos toda la ruta, pues como por las fincas con las que trabajamos, tostadoras, trilladoras, catábamos, e íbamos al SENA. eh, Porque el modelo SENA como escuela técnica gratuita en café solo existe aquí, pues o yo no lo conozco donde más. Y para ellos siempre era un placer ir y quedaban súper sorprendidos porque las máquinas del SENA son muy profesionales, los profes son unos tesos, es gratis, entonces ellos también veían que allá llegaba y sobre todo en la Salada, que llega gente a dormir allá y que ellos viven allá. Entonces ellos veían que llegaba gente de todo el país, de todo tipo de recursos y que podían aprender allá y aprender bien. Entonces para ellos era muy impresionante y era algo lindo de ver. Eh, y la verdad es que también de pronto a veces uno, lo que tú dices, uno no aprovecha. Uy, espere que llegó el cafecito. Adelante. Gracias. No debe estar nada rico, me imagino, Dani. Lo peor es que ya estamos alcanzamos otro nivel de excentricismo, porque ahorita en la mañana me tomé un café buenísimo y hoy les pregunto, ¿ustedes qué me hicieron? Es que no, una mezcla de geishas. Y yo, bueno. Ah, bueno. Debí haber hecho esta entrevista presencial definitivamente. Ay, Dios santo. Bueno, no, pero aquí también tenemos unos cafecitos. Hace como 10 días estuve en un evento aquí en El Retiro. Compré un par de cafés muy buenos en una Sí, es que aquí competencia que tenemos unos super hicieron. No, cafés. es increíble. Es que somos demasiado afortunados y se nos olvida. Sí, de hecho, sabes que hay algo muy lindo y es las primeras cataciones que nosotros hacíamos allá en Corea del Sur. Uy, hermano, nos daban unas pelas. Eh, Porque es que era muy, o sea, aquí el tema de especiales apenas está empezando. Entonces uno se recorría el departamento buscando uno que otro caficultor que hiciera algo diferente. Y uno se iba súper orgulloso con sus cafecitos y los ponía en una mesa y los clientes eran como, sí, está bueno. Y luego ponían una mesa de Etiopía y hermano, daban ganas de llorar porque uno decía, pucha, esos cafés son más baratos y son más ricos. Sobre todo los naturales eran mucho más baratos, porque esa es la forma pues estándar de hacer café Tradicional. allá, Ujú. mientras que para nosotros hacer un natural era un gallo, entonces los naturales nuestros no eran tan ricos y eran mucho más caros, y los naturales de Etiopía eran espectaculares y muy baratos. Y este año, hace un mes volví de Asia y me traje unas muestras de Etiopía que me regaló un amigo. Él maneja Etiopía de alto nivel y los tostamos y los probamos aquí. Y yo decía, sí, están buenos, pues ya no nos dan la pela. Es más, ya es al revés. Qué Ya, felicidad. ya yo siento, hermano, que nosotros aquí tenemos unos cafés, pero muy impresionantes. Y tenemos el nombre en las nubes ya, pues por Sí, todo sí, lo sí. bonito que hizo la federación hace un tiempo, hace mucho tiempo. Ya podemos aprovecharnos de eso para mostrar estos superproductos que hay. Sí, incluso sabes que la percepción de los clientes afuera era que Colombia se había dormido con el Claro, tema de calidad. Y es cierto, nosotros al tema de especiales entramos tarde. Eso también es un tema de regulación, pues aquí era muy difícil, pues nosotros teníamos una calidad estandarizada bajo unos parámetros que si tú querías exportar café tenía que cumplir esos parámetros y los parámetros eran el café suave lavado. Tú mandabas un natural a puerto y Almacafé te decía, no, ¿esto qué es? Y te lo ujú, rechazaban, no porque ellos quisieran ser malos, sino porque simplemente la regulación era esa. Y nosotros entramos en muy buen momento porque en el año que nosotros entramos fue donde entra la categoría Producto de Colombia. Es decir, uno sí podía enviar
cafés especiales, pero siempre había un riesgo de que te pudieran rechazar en puerto el envío porque no cabían esas características. Entonces había como una especie ahí de vacío legal que generaba un riesgo. Pero una vez se corrigió eso y entró el tema de producto de Colombia, eh, ya todo el mundo pudo con tranquilidad exportar otras cosas y ahí sí hubo incentivo para que aquí todo cambiara. Y en 10 años, pues, nosotros pasamos de estar de últimos en la cola de café especial a estar en el podio prácticamente. Y ya vamos también con baristas ganando competencias internacionales. Ahorita otra vez vamos a competir. Yo creo que vamos ganándonos ese terrenito que teníamos Ujú. ganado. Dani, bueno, y entonces empezaste a entender todo este tema del SENA, pero es que el reto, yo creo que todavía te falta un pedazote, porque es que una cosa es uno decir, bueno, esta es la cadena, vaya, hágalo. Vaya, encuentre caficultores, la regulación, la logística. Sí, no, yo ahí le atribuyo, yo a veces lo pienso, y yo ahí le atribuyo como a todo lo que había que pensar y hacer y cómo arrancar, que además lo más duro es siempre dar el primer paso. Y mi única respuesta es que en ese momento estaba más joven. Entonces, entonces, pues yo no soy un cucho, yo tengo 33 años, pero pues es que en ese momento, sí, ay, fue pucha, sí, 33. En ese momento tenía 23 años, o sea, uno de 23 años cree que se las sabe todas, tiene toda la energía del mundo, no ve riesgos en ninguna parte. Entonces, yo creo que muchas de las cosas que nosotros como Amativo hicimos se debieron a que estamos en nuestros 20. Porque si a mí me preguntaran hoy por hoy, o sea, no es imposible, pero yo diría, ay, hijo de madre. Pero, pero como para desgranarte el tema, ve, lo primero fue que, listo, entonces llegamos acá, necesitamos café. Eh, También me devuelvo un poquito. Yo hoy por hoy, cuando doy, no sé, talleres, charlas o doy una materia que doy en la Universidad de Antioquia, eh, siempre intento como, venga, entendamos cuáles son los financieros detrás de esto. Y lo digo porque nosotros no lo hicimos. Simplemente arrancamos. Eso no está mal. Yo creo que a veces es muy importante arrancar y no quedarse congelado, pasmado, e intentando poner todo sobre el papel tan lindo, que cuando uno diga tan lindo estoy enamorado de mi empresa, pero nunca arrancó, por más que se Ujú. vea muy lindo sobre el papel. A nosotros nos pasó lo contrario, arrancamos. Pero sí creo que nosotros en su momento no dimensionábamos lo que conllevaba intentar hacer lo que queríamos hacer. eh, que era comprar acá, prepararlo, comprar café acá, prepararlo, enviarlo al otro lado del mundo, tenerlo allá, venderlo. O sea, eso, cuando uno lo ve así, uno piensa solo en el café. ¿Cuánto me cuesta el café? Pero no es solo el café, hay un montón de cosas que te generan costos, gastos, eh, tener que pensar en temas de flujo de caja. Eso vino después. Eh, pero en su momento no lo vimos y fue una de las cosas duras. O sea, cuando ya llegas aquí como listo, vamos a comprar café, lo primero que nos encontramos fue con que no teníamos dónde hacer calidad. O sea, eso es una cosa súper importante, poder dónde hacer control de calidad y nosotros no tenemos un laboratorio. Ahí entra el SENA. Entonces yo me iba para el SENA, yo me volví amigo de varios profes eh, y yo me iba para el SENA y cuando ellos tenían un tiempito, yo les decía, profe, ¿puede probar este café conmigo? O lo tostábamos ahí, a veces yo lo tostaba mal, ellos me ayudaban, pero digamos que el SENA siempre estuvo ahí y gratis pues, y de hecho lo hicieron con muy buena voluntad. Entonces nuestro primer laboratorio de calidad fue el SENA. Entonces listo, ahí solucionamos inicialmente. Ya después como, bueno, vamos a comprar café y entonces nosotros por desconocimiento absoluto,
Íbamos donde el caficultor y pues le contábamos todo el cuento, además que llegábamos con un coreano, que por ese entonces pues un asiático era una Era novedad. exótico, sí, sí, sí. Sí. Y es como, bueno, y nos dábamos cuenta que, bueno, el pago es ya con ya. O sea, hoy por hoy con las fincas que nosotros trabajamos, incluso tenemos crédito. Pero en ese momento era como, si se quiere llevar esto, pague ya. Y es como, ay, joder, madre, ¿cuánta plata necesitamos? Eh, entonces, eso, luego la logística. Hay un tema de regulación y de montar la empresa que yo ahí sí entré jugando fácil, pues porque yo era abogado. Entonces, mucha gente de pronto no sabe dónde buscar, cómo buscar, o se abruma un poquito con temas regulatorios, con procesos. Yo no. Esa era la única ventaja que tenía. No sabía nada de café, no dimensionaba en lo que me estaba metiendo, pero al menos la regulación no me asustaba. Em, pero igual sacarlo adelante. Y ya lo último, el tema logístico. Entonces, ¿cómo armo la logística? O sea, yo, como listo, yo compro el café y de ahí qué. ¿Qué hay que hacer? Hay que trillarlo. Listo, hay que trillarlo. Hay que empacarlo. Necesito un proveedor de empaques. ¿Y luego qué? Hay que enviarlo a puerto. Y uno cree que enviarlo a puerto es coger una camioneta, ir uno y llevarlo. Y no, tiene que ser una empresa de transporte legalmente constituida, registrada en el puerto. Pucha, necesito un proveedor de esto. Llega ya, necesito un agente de aduana, necesito un agente de carga. ¿Y cómo son los tiempos? Sí, o sea, antes te empezás a enfrentar con un montón de cosas que la verdad al principio es retador. Eh, te puedo adelantar, el primer envío fue un desastre. O sea, Claramente. uno porque saca las cosas adelante, pues, pero el primer envío fue un desastre. Y nos tocó pagar un montón de bodegaje en puerto y todo, pero bueno. Entonces, hoy Dani, por hoy, qué pena, te termino la idea aquí. Hoy por hoy, cuando le digo a la gente o cuando estoy en la materia de mercado internacional y le estoy explicando a la gente cómo montarse en el tema de exportación, hoy por hoy les digo, hagan todo lo contrario a lo que yo hice. O sea, lo único bueno que yo les puedo decir es tengan iniciativa, pero ya sí haga todo lo contrario, siéntese, ponga los números, mire a ver qué aliados necesitan toda la cadena, pero pues fue por el aprendizaje que nos tocó tener. ¿te tocó mucho esos aprendizajes pagarlos de tu capital propio como para empezar el proyecto? ¿O ustedes levantaron capital o digamos que buscaron agrupar un dinero para poder empezar los proyectos? No, mira, de hecho una de las cosas más sorprendentes para mí es que nosotros empezamos la empresa, o sea, una empresa internacional empezó desde el principio con 60 millones de pesos. Muy Eso bien. fue en 2015, o sea, eso Wow. pues eso sí, pues es muy poquito. O sea, cada uno puso 15 millones y yo hoy por hoy digo, güey, pucha, nosotros, ¿cómo hicimos? Y muchos de esos errores, claro, tocó poner plata. Otra cosa es que aquí estamos hablando desde el lado de la organización de las cosas acá, que los errores cuestan dinero, sí, pero también teníamos que estar hablando que Mateo y Mark estaban en Asia y conociendo un mercado, o sea, porque tú no sabes cómo funciona ya tampoco, tú no sabes a quién te aproximas, entonces uno al principio se aproxima a todo el mundo, uno se aproxima a importadores, distribuidores, tostadores, tiendas de café, resulta que uno comete errores porque si tú te aproximas al importador, luego no te puedes aproximar al tostador porque pues el importador o distribuidor es cliente del tostador y nosotros también éramos importadores, entonces éramos competencia, o sea, un montón de cosas que uno no entiende desde el principio por desconocimiento. Eh, y a estos locos, yo fui a un par de ferias, pero a estos locos les tocó tirarse cuanta feria de café había, porque no sabíamos cuál servía y cuál no. No sabíamos a cuál iba nuestro público objetivo. Entonces íbamos a los espacios y no teníamos plata con qué montar el stand, pero al menos pues pongamos ahí una cosita que diga llamativo y una mesa de catación y miramos a ver qué sale. Entonces, la verdad es realmente sorprendente
que ese dinero haya servido para algo, porque hoy por hoy para una empresa con un modelo de negocio así, eso no es plata. Obviamente era más plata hace 10 años, pero pues eso no es plata. Lo que nos ayudó fue en realidad cuando la gente nos empezó a dar la mano. Eh, Porque nos aproximamos a varias fincas ya más grandes, algunas con experiencia de exportación, y les contábamos, y vean, nosotros somos nosotros pelados, yo estoy acá, él está allá en China, él está en Corea, montamos la empresa, esto es lo que queremos hacer. Lo que nosotros queremos hacer es, la demanda está allá, yo he visto ese mercado allá, yo no quiero vender el café desde acá, yo me lo quiero llevar para allá, ponerlo la oferta donde está la demanda y venderle directamente a esos tostadores que están dispuestos a pagar más. Y así yo le puedo pagar más a usted. Entonces hubo un par de personajes que nos creyeron, o sea, de esas cosas que uno dice, la verdad eso fue lo que nos impulsó. Uno de ellos fue Juan Álvaro Arboleda de Ciudad Bolívar y otro fue Fabián de La Morelia de Armenia. Y ellos nos dijeron, no, hágale, yo le paso el café y usted me lo paga en un mes. Que eso no pasaba. O sea, eso nunca, hoy es raro, en ese momento sí que era más raro que alguien te enviara café. Ok. Y eso nos dio el impulso, eso nos dio el impulso de poder, el primer envío grande que hicimos fue de 8 toneladas de Fabián de la Morelia y el hombre estaba tranquilo y sabía, pues sí, no, yo, pues aquí está Daniel, Marc ya ha venido varias veces, yo estoy tranquilo. Y el hombre también nos veía como un aliado estratégico a futuro, pues a la final nada de esto es gratis. Ellos también veían la posibilidad de entrar directamente a un mercado y vender a mejores precios, pero eso no le quita tampoco la confianza que depositaron en nosotros. Yo voy a resaltar que es que si hay algo que tiene la comunidad del café, la industria del café, es que la comunidad es impresionante. O sea, la cantidad de información, de contactos, de alianzas que se forman alrededor de esto es increíble. Claro, como todos estamos muy movidos por la pasión y hay negocios detrás, pero creo que como nos mueve tanto la pasión de comunicar nuestro mejor producto, hacerlo mejor, entre todos nos ayudamos mucho, eso me parece increíble. Sí, yo no sé si todo el mundo lo ha vivido como nosotros, eh, pero sí creo que en ese sentido nosotros hemos sido afortunados. Hemos sido afortunados y también un poquito proactivos. Proactivos en el sentido de nosotros también intentar insertarnos en esa comunidad aquí y afuera y también intentar crear y expandir sobre esa comunidad. Entonces, eso mismo que tú estás diciendo ha hecho que pues nos hubiéramos metido en el clúster de café, que hubiéramos sido una de las empresas que jalonara diferentes proyectos, con Cámara, con Gobernación, con Confama. Muchos de esos proyectos ni siquiera tenían que ver con nuestro core de negocio. Muchos tenían que ver con café tostado, con sofisticación de la oferta local, con aumento del consumo local de café especial. Eh, y aunque eso no tenía que ver con nuestro core, yo creo que a la final todo eso termina ayudando. Entre más competitiva tenga yo mi industria, o sea, desde el caficultor, lo que yo te contaba, de qué me servía a mí estar en Corea del Sur si yo llevaba cafés que no tenían cómo competir. Pero a medida que la industria se desarrolla, yo puedo empezar a trabajar con cafés ya mucho más competitivos en precio, en calidad, pues obviamente eso me beneficia a mí. Eso toma años, pero uno nunca sabe, o sea, yo creo que cuando uno trabaja en pro de la industria, por más que no sea directamente en lo que te relaciona a ti con esa industria, yo creo que eventualmente eso termina siendo un beneficio positivo. Entonces sí, pues el tema de comunidad en café a mí me parece esencial. Esa fue mi motivación tan grande para abrir este podcast, que en verdad entre todos podemos hacer que construir la industria
cada vez hacerla mejor, por lo que tú mismo decías al principio, nosotros nos rezagamos mucho en nuestro éxito de los 80 90 Ujú. y ahorita es que estamos volviendo a coger ritmo y eso es como que yo dije, aquí hay una oportunidad súper chévere para contar lo que estamos haciendo y ver cómo nos conectamos más. Dani, vos estabas hablando del mercado internacional, incluso das clases sobre eso. Yo creo que muchas personas cuando escuchan, si yo exporto café o quiero llevar el café al mercado internacional, no dimensionan el tamaño de esa palabra, ¿cierto? Porque es que el mercado internacional, uno cuando empieza a decir, claro, está en el oriente, China, Japón y Corea, pues claro, ese es Asia. No, a ver, China, Japón y Corea son mundos completamente diferentes. O sea, cuando uno le empieza a hacer doble clic a eso, la regulación es diferente, la gente. Entonces, ¿por qué no nos desglosas un poquitico ese entender a ese mercado internacional, por así decirlo? Sí, no, sabes que tenés toda la razón. De hecho, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer cuando va a salir al mercado internacional, que vos como lo decís, no es un mercado internacional, son muchos mercados internacionales, porque cada uno es diferente, pero solemos decirle el mercado internacional como si fuera solo uno. Pero una de las cosas que uno, lo primero que tiene que hacer es entender que uno tiene que dejar sus gustos y sus preferencias atrás, porque uno dice, si a mí esto me gusta, seguramente a alguien allá le va a gustar. Y eso, o sea, eso no funciona así. Es más, uno se puede equivocar gravemente. Y te lo digo también a mí, mucha gente, cuando le contábamos, no, es que estamos en Asia, siempre decían, ay, no, aquí hay un producto súper bueno, que es una torta envinada que viene de tal manera y es delicioso. Y yo decía, güey, pucha, no se me ocurre algo que le gustaría menos a un coreano. Sí. Sí, Wow. porque sí, es rica, no, nadie está diciendo que no lo sea. Y puede funcionar en otros mercados internacionales, puede funcionar en Estados Unidos, puede funcionar en Europa, no funciona en Corea. Y es porque las preferencias de consumo son diferentes, las tendencias de consumo son diferentes, los paladares son diferentes. La comida coreana, muy parecido a la comida alemana o algunas preparaciones de la comida alemana, tienen ingredientes demasiado fermentados. Esa fermentación viene desde una necesidad pasada de yo tengo estaciones muy bravas y en el invierno aquí no crece nada, entonces si no hacemos algo con la comida que queda antes del invierno, nos morimos de hambre en el invierno. De ahí arrancan a fermentar y a hacer un montón de cosas, de ahí el famoso kimchi, que es un repollo fermentado. Y esas cosas existen por un contexto muy específico que ellos tienen, pero eso también determina su paladar. Entonces, al coreano le gustan cosas muy específicas que incluso a nosotros nos podrían parecer muy fuertes. El kimchi, por ejemplo, para mí es un sabor adquirido. O sea, uno a Es la como el primera chucrut. es como, sí, es parecido, pero tiene, a mí me parece incluso más fuerte. Eh, y uno a la primera, pues, o sea, yo no conozco el primero que a la primera diga, tú, esto me voló la ¡Qué cabeza. felicidad! No, pero hoy por hoy me encanta el kimchi. Eh, entonces, muchas de las cosas, y te lo digo por experiencia propia, de lo primero que uno tiene que hacer es dejar sus gustos atrás. Es porque al principio, en esa búsqueda de listo, ¿dónde están los cafés especiales de Colombia y sobre todo de Antioquia? Y yo era muy conservador en la selección de esos cafés. O sea, yo era la persona que estaba acá, Mark y Mateo estaban en Asia, y yo era muy conservador en la selección porque cuando empezaban a salir naturales, como muy fermentaditos, sobre todo que aquí cuando uno le enseñan catación o le enseñaban, entonces había, uy, no, sabe a fermento, uy, no, está muy alcohólico. Se lo mostraban a uno como si fuera un error. Eh, Eso también era, no es hablando mal de los profes, sino de la tradición con la que veníamos. Entonces, cuando uno aprende así, es como, y empieza a probar esos cafés más arriesgados,
uno dice, uy, no, fermento, uy, no, alcohólico, uy, no, este café está malo, está mal hecho. Entonces, los cafés que nosotros llevábamos eran muy tradicionales, eran ricos, eran mejores que un comercial, pero no alcanzaban a diferenciarse lo suficiente. Solo una vez que por accidente yo llevé un natural que yo lo había rechazado aquí porque yo dije está demasiado alcohólico. Y cuando llegué allá monté una catación y cuando vi que había en la mesa estaba ese café y yo dije, ve, yo me traje este café por error, qué pena, estos manes que van a pensar que nosotros no hacemos buena selección de calidad en Colombia. Y bueno, terminó la catación, ¿cuál les gustó más? Ese. Y yo, como, "Pero no entiendo por qué. Y yo les decía, no es muy alcohólico. Y me decían, sí, como champaña. Y yo decía, pues pucha, es que lo que uno no sabe es vender. O sea, para mí era un alcohólico mal hecho gas, para ellos era champaña. O sea, la diferencia entre un natural alcohólico mal hecho gas a, hey, te tengo un café con perfil a champaña, la diferencia en precio está aquí, pues. Entonces eso fue muy importante. Me pasó también con otro cliente en Dubái. Aquí había un café con unas notas por allá en el residual muy interesantes de cardamomo y yo se lo mandé y le dije, yo creo que este café te va a encantar. 2 semanas después y el man nada que respondía. Y yo le pregunté, hey, ¿probaste el cafecito? ¿Te gustó? Me dijo, lo odié. Pero éramos amigos, pues, teníamos buena relación. Yo le dije, uy, ¿cómo así? ¿Por qué? Y me dijo, parce, sabe demasiado a cardamomo. Y yo, sí. Y yo, pero ¿cuál es el problema? Y me dijo, yo como cardamomo aquí todo el día. Yo no quiero que mi café sepa lo mismo que como. Entonces, yo, es como, wow. Ese mismo café gustaba mucho en otras partes, pero allá no. Entonces, eso simplemente es del paladar. Ya cuando te vas a otras cosas, cuando te vas a regulación, ahí sí que todos son distintos. Cuando te vas a el tratamiento entre las personas para hacer negocios, todos son distintos. En China, te tenés que volver amigo de ellos y tenés que salir con ellos y comer y tomar y te tenés que volver amigo de ellos. Es muy desgastante. En otras partes no tenés que hacer eso, pero te toca manejar una seriedad y un tiempo de respuesta sobrehumano. Eh, entonces, cada uno de esos es diferente. Hoy por hoy, que lo mencionabas, nosotros tenemos empresa hoy en China, Corea y Japón. Y la razón por la cual hay una empresa en China, otra en Corea, otra en Japón, y no un centro de distribución que le venda a los tres, es porque los tres son muy diferentes. En su regulación son absolutamente diferentes. Un café que yo importe a China, yo ya no lo puedo exportar a Japón o a Corea del Sur, pues o reexportar, y viceversa. O sea, los cafés que nosotros movemos en China son diferentes. Hay unos cafés que son transversales, que sí gustan en todas partes, pero en su mayoría los cafés que movemos en China, en Corea o en Japón son diferentes, porque al cliente le gustan cosas diferentes y compra de manera diferente. Wow. Pues es que es un mundo que uno, claro, uno dice, vamos a vender café, pero pues lo que hay detrás es gigante. Y Dani, entonces eso me lleva a una pregunta y es que yo hablo mucho en los diferentes episodios, que es la propuesta de valor. ¿Cuál crees vos que ha sido la propuesta de valor que en verdad hace que Amatío se vea diferente? Pero eso te lo voy a conectar con lo que nos estabas conectando de estos perfiles y de entender el mercado, porque es que, claro, estamos hablando de un café que en teoría está denominado como un commodity, pero lo que vos nos estás contando es completamente diferente. Y, y lo voy a agregar un punto adicional y es, ¿esa propuesta de valor ustedes la pensaron desde el principio o fue algo que se fue desarrollando? Voy a empezar por ahí. Ve, yo creo que fue algo que se fue desarrollando. Yo creo que, y no lo voy a plantear como algo malo, o sea, qué bueno que los negocios desde el principio supieran cómo plantear su propuesta de valor. Eh, pero la verdad es que yo valoro más
cuando alguien ve una oportunidad e intenta hacer algo con esa oportunidad que ve. Uno se puede equivocar. O sea, nosotros nos equivocamos también en muchas cosas que intentamos hacer, muchas cosas que veíamos como oportunidades que no lo fueron, pero al menos en la oportunidad grande general de decir, venga, dediquémonos al café en estos mercados que vemos hay un potencial, yo creo que ahí no nos equivocamos y no teníamos una propuesta de valor clara desde el principio. Teníamos una idea, la idea que nosotros veíamos era que lo que habían eran grandes multinacionales que todas movían café comercial, veíamos el surgimiento de tostadores pequeños y de tiendas de especialidad que buscaban cosas diferentes y no lograban conectarse en propósito en temas comerciales y logísticos con estas grandes multinacionales. Y veíamos aquí también como la mayoría de empresas eran solo exportadoras, ninguna estaba en el destino, pero además veíamos un interés del mundo del café aquí por empezar a montarse en una ola diferente. Entonces, digamos que eso no te construye una propuesta de valor, pero sí te da un panorama de oportunidad y eso fue lo que nosotros vimos. Ya después sí se vuelve importante definir cuál es tu propuesta de valor, porque si no vas para todas partes. O sea, las oportunidades están ahí, están en todos lados, pero los recursos son escasos, tiempo, dinero son escasos. Entonces, sí llega un momento en que uno tiene que decir, venga, venga, pero no, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Porque, y te lo digo, nos pasó muchas veces, porque salió una oportunidad para mover cacao también, nosotros movemos cacao unos años, salió una oportunidad para mover panela también, movemos panela. Eh, Luego alguien quería unos contenedores de comercial, se los vendimos y eso cae y nos quiebra. Y fue como, claro, también nace desde una necesidad de vender, de empezar a vender y que las cosas crezcan, pero, pero, pero si uno no tiene una idea de una propuesta de valor, se desenfoca y va para todos los lados y no termina haciendo nada. Entonces, creo que el valor está en ver una oportunidad, hacer algo al respecto. Y luego cuando toca construir una propuesta de valor, nosotros construimos una propuesta de valor inicial, que iba muy enfocada en no la trazabilidad, la historia, el origen, que nosotros estamos en origen y en destino, iba muy desde el contenido. Y eso sí funciona, pero cuando empiezan a entrar otras empresas a hacer cosas como las que tú estás haciendo, cuando ya las fincas se vuelven famosas y empiezan a exportar ellas directamente, uno dice, venga, mi propuesta de valor está como débil. Eh, entonces, creo que lo segundo importante es también entender que la propuesta de valor no está escrita en piedra. Y uno puede decir, venga, mi propuesta de valor está como débil, venga, yo la refuerzo, o ni siquiera la refuerzo, la entiendo mejor. Y en ese entendimiento mejor, nosotros dijimos, ¿sabes qué? La verdad es que nuestra mayor propuesta de valor, si es un tema de origen y destino, es un tema también de que la gente nos cree, porque la gente cree que somos profesionales y que cuando recomendamos un café, en realidad el café está bueno, o sea, eso sí es importante, pero lo más importante, de donde está sustentada realmente nuestra propuesta de valor, es en nuestro esquema logístico. Que eso suena menos romántico, sí, suena menos romántico, pero ahí es donde está nuestra propuesta de valor. ¿Por qué? Porque esos mismos tostadores pequeños, sí, a ellos les sirve todo el cuento, la historia, la relación con origen, todo eso, pero la necesidad de ellos realmente es poder comprar ahí en su país sin que les cueste mucho más. Un tostador pequeño, si quisiera comprar de una finca, puede comprar poco. Entonces te va a comprar dos cajitas, 40 kilos de una finca. Esa operación logística es carísima. Eh, Hace que al final, si yo me comparo con ese mismo tostador, él lleva sus dos cajitas directamente desde la finca y allá le llega el café fácilmente a $40 kilo. Yo aquí consolidando, exportando en un contenedor y desconsolidando allá, esas dos cajitas no salen a $40 kilo, sino que salen a 20. Entonces sí, él puede decir que se lo compra directamente a la finca,
pero llega un punto en que el Excel no da y es como, marica, yo estoy comprando café a $40 kilo y estos manes me están vendiendo el mismo café aquí adentro a $20 kilo. Entonces ahí es donde es la propuesta, venga, usted no es eficiente o muchas veces usted no tiene cómo importar, es que hay microtostadores que compran una cajita y no tienen cómo las herramientas, ni el idioma, ni los conocimientos para contactarse directamente con una finca en otro país que es muy diferente al de ellos, que ellos no saben si les va a ir bien o les va a ir mal, si es seguro o no es seguro, contactarse, pagar un café y que en efecto se los manden. O sea, es que no, eso no está dentro de las posibilidades de todos los microtostadores. Entonces a ellos les decimos también como, venga, usted quiere contactarse con esa finca, yo lo hago y le traigo ese café y no le va a costar un montón de plata porque yo lo voy a consolidar con mis demás lotes. Amativo no aparece por ningún lado. Incluso uno se mete a ver las redes de los clientes y ellos son con sus cafés, obviamente el café mantiene la trazabilidad, pero ellos taguean es al caficultor. Y cuando vienen acá, la foto no es con nosotros, o sea, sí, se toman foto con nosotros porque somos amigos, pero la foto es con el caficultor y la foto que montan a redes es con el caficultor. ¿Compran ellos directamente? Técnicamente no, pero es porque no pueden o porque es ineficiente. Pero es una relación directa, sí. Pues ellos muchas veces necesitan algo del café, información del café y no me preguntan a mí, le preguntan al caficultor con quien ya tienen relación. Eh, y eso opera desde el otro lado también, porque muchos caficultores se casan con nosotros. Tengo caficultores que perfectamente podrían ir a vender a Corea del Sur o a China, pero ellos dicen, pucha, o sea, yo acabo de venir, es un viaje que uno estar un mes visitando clientes, más los tiquetes, más hospedaje, es un viaje de 40, 50 millones de pesos. Entonces, ellos dicen, yo para qué me voy a poner a hacer eso y no hablo el idioma, si estos locos están allá y dan soporte en tiempo real en el idioma, están pagando para ir a ferias, para mostrar mis cafés, porque es que nosotros no mostramos, claro, aparece el letrero de Amativo, pero lo que nosotros estamos promocionando ahí es Finca Milán, Campo Hermoso, Las Brisas, o sea, son las fincas. Entonces, nuestra propuesta de valor está ahí y esa propuesta de valor sirve mirando hacia el proveedor y mirando hacia el cliente. Muchas veces las propuestas de valor están enfocadas solo hacia un lado y me concentro en mirar para un lado y resulta que el lado que tengo flojo es el otro. Digamos que aquí es esto. Y yo, a nosotros nos pasa algo muy bonito. Por ejemplo, en Japón estuve con Julio Andrés Quiseno de Finca Milán y él estuvo ahí con nosotros en el stand y ayudándonos y nosotros estábamos ahí con los cafés de él y toda la cosa. Y yo en ningún momento siento desconfianza de que, uy, él me va a saltar y va a llegar a este que llegó a preguntar por ese café. Eh, Ni él siente que, estos maricas, quién sabe si están vendiendo mi café con la trazabilidad que es, o estarán metiendo otros cafés con mi nombre, o sea, esas cosas no se dan y antes lo que pasa es que estamos ahí como aliados y pasan cosas muy bonitas. Una cosa es tú tener un stand y decir, hey, estoy vendiendo Finca Milán, y otra cosa es tú tener un stand y estoy vendiendo Finca Milán, que la gente ya la conoce y mira al caficultor. Y todos son super fans, porque este loco ya ha metido cafés en finales de mundiales de barismo. Entonces, todo adquiere una dimensión mucho más importante y un impacto mucho más grande que si todos nos estuviéramos cuidando las espaldas. A mí Julio no me dice, es que vos sos un intermediario. O sea, en la cadena logística técnicamente lo soy, pero a veces decimos intermediario de manera peyorativa, como si el intermediario restara valor en vez de agregarlo. Él no me dice, yo sos un intermediario, él me dice, parece que ustedes son mis aliados en Asia. Y eso es súper importante. Y lo mismo obtenemos de los clientes de Malasia, de Hong Kong, de China, donde sean, es que ustedes son mis aliados en Colombia. Entonces ahí es donde está nuestra propuesta de valor. Dani, y es que creo que con la propuesta de valor nos ha pasado un poquitico
lo que nos ha pasado con el propósito, que se volvió un concepto tan gigante, tan que hay que enamorar con él solamente con tres palabras, que le dejamos de dar el sentido a lo que realmente es, y es hacer desde el core, hacer desde lo que sabemos y somos buenos y en verdad generar valor como tú estás contando. Me pareció Totalmente. increíble como lo explicaste. Sí, lo que yo te decía al principio, a veces uno se mete en la cabeza que tiene que ser algo súper romántico. Y de hecho, nosotros al principio, también en la ingenuidad de la juventud, era como, no, sí, vamos a cambiar la caficultura en Colombia de una finca a la vez, pagándoles mejores precios. O sea, sí, seguramente sí hemos contribuido con nuestro granito de arena, pero, pero eso no es tan así, porque de entrada uno tiene que entender que también ahí está el café comercial y se necesita, y hay caficultores grandes de café comercial que no están en economía de subsistencia, que de hecho generan utilidades. Y hay clientes afuera que necesitan café comercial, no todo el mundo está dispuesto o no tiene los recursos para pagar una taza de café especial. Entonces, también uno empieza a entender mejor el mercado, también empieza a entender realmente el impacto, también empieza a entender que café especial es un nicho. Eso cuesta entenderlo porque uno quisiera que todos los caficultores obtuvieran grandes precios, pero la verdad es que después de 10 años y una tesis de maestría que hice en esto, porque yo quería entender el mercado, hoy estoy convencido más que nunca que es un nicho. Y sí, crece, pero crece como un nicho, nunca crece como ni se le va a comer al mercado general de comercial, o se le come muy poquito. Entonces también muchas veces las propuestas de valor están amarradas a cosas que uno quiere que sea, pero que no necesariamente son, ni lo serán. Y se termina uno desinflando y poniendo triste cuando se da cuenta que, ay, pucha, mi propuesta de valor está pegada de una cosa demasiado romántica, pero que no tiene sustento. Yo creo que a nosotros nos pasó un poquito. Y hoy por hoy, igual, seguimos igual de enamorados y de apasionados de lo que hacemos. Nos encanta cuando un caficultor con el que trabajamos llega con carro nuevo, eh, o compré otra finca o compré esta casa, o sea, eso nos encanta porque si bien no es un impacto a nivel nacional, al menos en el microcosmos de Amativo, vemos que nuestros aliados en destino crecen, nuestros aliados en origen crecen y nosotros crecemos. Creo que a la final ese es el propósito. Qué hit, qué hit. Dani, voy a ir haciendo unas preguntas de cierre que me gustan como para consolidar otros mensajes adicionales que me gusta para la industria. El primero es, ¿cuál ha sido tu error favorito? Ese es un concepto que yo digamos que uso de Pablo Jacobsen, que es el error donde uno más ha crecido, más le ha enseñado, que más le ha llevado como a diferentes resultados. El error favorito, listo. Tomarme las cosas personales. Sobre todo yo creo que eso aplica para todo en la vida, en la parte personal y profesional, pero en la parte profesional, cuando uno se deja de tomar las cosas personales, todo cambia. Eso viene muy arraigado a nuestra cultura latina, donde somos muy cabecicalientes, donde somos muy pasionales, donde todo es contra mí y yo contra el mundo. Eso es mucho de nuestra cultura y es un error. Y cuando uno se da cuenta que muchas de las cosas que le dicen a uno no son con el ánimo de herirte, sino de, hey, estamos construyendo algo juntos, cometiste un error, creo que tenés que cambiar esto o lo tenemos que cambiar. No es tomarse eso como algo personal, como, ah, ustedes no valoran mi trabajo. No, es como, ok, no es personal, no es contra mí, es algo que necesitamos corregir desde mi parte para que esto crezca. Y sobre todo trabajando con mercados internacionales y qué más. Porque es que a mí mis clientes no me dicen, no me escriben, hola Dani, ¿cómo estás? Pues en inglés o en el idioma que sea. Y esperan a que yo les responda para luego preguntarme y se demoran 10 frases para llegar al punto.
que es lo que hacemos los colombianos. No, es como, hey, necesito esto, necesito tal documento, ya tan. Yo al principio era como, ay, qué grosero, como este cree que yo el empleado, que pues no sé. Y yo decía, me tocó aprender que, venga, es que esto es un tema cultural. Y el problema no son ellos. Ellos están en un ambiente profesional donde necesitan algo y lo están pidiendo. Ya después, cuando estamos en un ambiente personal, en Taiwán, tomando cerveza, nos tratamos como amigos, pero aquí es algo profesional y necesitamos comunicación eficaz y efectiva. Entonces, creo que eso es de las cosas que más me ha gustado aprender, un error que cometí muchas veces, tomarme las cosas personales, y desde que ya no, todo cambió. ¿Cuál es tu libro favorito? O el libro que nos recomendarías a toda la comunidad. Eh, Pucha. Voy a hacer no ficción, porque libros favoritos los tengo en ficción de Isaac Asimov, pero no ficción y muy relacionado con lo que acabo de decir y creo que es un libro fundamental para la vida. Es Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Y es un libro muy importante porque uno, Daniel Kahneman es Ah, psicólogo. eh, Dani, volviste. Siquiera fue al final. Sí, 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 súper. Porque ¿En qué se me te murió quedé? el Daniel Coleman. Ah, sí, entonces ve, Pensar rápido, pensar despacio. Es un libro de Daniel Kahneman. Él se murió el año pasado, hace 2 años. Y Daniel Kahneman es muy importante para la psicología y la economía, porque él siendo psicólogo se ganó el Nobel de Economía por su contribución en estudios del comportamiento para la economía. Entonces, la economía pues clásica tiene al hombre racional y Daniel Kahneman dijo, venga, la verdad es que desde la psicología nosotros hemos hecho un montón de experimentos que muestran que hay un montón de sesgos, el conocido bias, y entonces el libro Pensar rápido, pensar despacio demuestra todos los sesgos que hay, porque existen y por qué son importantes entenderlos y por qué el cerebro lo hace, pero es un espejo muy bonito porque pues es un libro de psicología que tiene impacto en la economía, en las finanzas, en todo. Y es un libro muy bonito porque es un espejo de lo que somos los seres humanos y de los sesgos en los que caemos y porque a veces tomamos decisiones tan malas y decimos, güey, pucha, ¿yo por qué tomé esa decisión? Y es porque tenemos un montón de sesgos. Entonces es un libro fundamental para la vida, pues. Súper. ¿Y cuál sería tu mensaje final para todos los que estamos en esta industria? Baristas, empresarios, emprendedores, tostadores, en general como colegas de la industria. Creo que ahí el mensaje final sería hacer las cosas bien. O sea, siempre intentar hacer las cosas bien, con respeto, con transparencia. Creo que cuando uno hace las cosas bien y se relaciona bien con los demás, crea puentes. Uno nunca sabe esos puentes para qué le van a servir. Hoy por hoy yo tengo otros negocios con amigos del café y los tengo con ellos porque ellos me invitaron, dijeron, hey, no sé, espero pues vieron en Daniel una persona seria y confiable y invitemos a Daniel a esto. Eh, Creo que eso funcionaría de una manera diferente si fuera al contrario, si de pronto todo el mundo desconfiara de vos, si de pronto no confiaran en tu profesionalismo, en tu transparencia, de pronto no sería así. Entonces, ese es como el único mensaje que puedo dar, porque más allá de eso, pues todos tenemos capacidades diferentes y limitaciones diferentes, entonces lo único que veo transversal es intentar hacer las cosas bien. Súper. Dani, te abro la puerta para que nos compartas las redes de Amativo, las tuyas, si es el caso, si te quieren contactar. Sí, correo es daniel@amativo.com y la única red social que tengo es Instagram y no me la sé. Está bien. Creo que es Velázquez raya abajo Daniel, creo. Ok,
Perfecto. Bueno, y a todos les agradezco enormemente. Dani, en nombre de todos de los que vamos a escuchar este podcast varias veces seguramente, te agradecemos enormemente. Qué conversación tan bacana, tan deliciosa, y por todos los mensajes que nos diste. Mil gracias, hermano. No, a vos, hermano. Muchas gracias por la Eh, invitación y a todos los que lo escuchen. Mil gracias a todos. Bueno, vamos a tener varios episodios más. Obviamente siempre se los digo, los espero también en nuestras redes sociales, en Industria Robusta Podcast. Ahí vamos a compartir un poco de mensajes importantes que estamos dando y los nuevos episodios que vienen. Entonces, mil gracias a todos por estar acá. Les mando un abrazo gigante.